todos, bienvenidos. Mi nombre es Anaís Pérez Gutiérrez y el objetivo de esta sesión es identificar elementos indispensables que tiene que tener la planeación educativa. Recordemos que ayer vimos 5 competencias en las que nosotros estructuraremos este breve curso para profesores, y la primera competencia de la que queremos hablar es la planeación educativa. Partamos de 3 premisas. La primera es: las planeaciones educativas son el diseño intencional que se hace de una experiencia de enseñanza-aprendizaje. La segunda premisa es: de manera intencional debemos perseguir que estas experiencias de enseñanza-aprendizaje sean una experiencia estética, tanto para el estudiante como para el profesor. ¿Qué significa una experiencia estética? Una experiencia que te genere satisfacción, que te genere placer diseñarla, vivirla y evaluarla. Esto es muy importante, que pareciera que no, pero es lo que hace la diferencia entre un buen curso y un mal curso. En la medida en la que tú disfrutes lo que estás haciendo, en esa medida tus estudiantes podrán leer pasión en ti, y por lo tanto la forma en que reciben, la forma en que interactúan con todo lo que tú diseñas es diferente. La tercera premisa es: las planeaciones tienen que ser documentos vivos. ¿Qué significa un documento vivo? Que es un documento que acepta cambios. Las planeaciones no pueden ser rígidas y no pueden ser inflexibles, porque el contexto en el que nosotros nos desempeñamos tiene cambios y hay muchos elementos que no podemos controlar, que siempre están afectando nuestra práctica docente. Entonces tenemos que ser flexibles, tenemos que tener la apertura de borrar elementos de nuestra planeación, de agregar elementos a nuestra planeación o de ajustar los caminos. Dicho esto, pasemos ahora a los elementos que tienes que considerar para hacer una buena planeación. El primero es: no hay buena planeación si no has entendido el objetivo de tu curso. Digo de tu curso, no de tu clase. Primero tienes que entender qué se busca con tu curso, qué se busca de todo el tiempo que vas a estar con tus estudiantes, qué es lo que se persigue. Y a partir de ese objetivo, traducirlo a instrumentos que a ti te hagan saber que efectivamente tus estudiantes aprendieron. No necesariamente estoy hablando de exámenes, estoy hablando del diseño de instrumentos que pueden ser N cantidad de actividades que funjan como evidencias de que tus estudiantes aprendieron. Entonces, el primer paso es tener claro ese objetivo y tener el diseño de ese instrumento. ¿Por qué necesitas tener ese instrumento? Porque a partir de él vas a planear, vas a proyectar qué necesitas para tus clases. A este proceso en donde se parte de este instrumento que te hace evidente el aprendizaje del estudiante y a partir de él diseñas todo, se le conoce como diseño invertido. Ahora, lo segundo que requieres y que es indispensable para cualquier planeación es un diagnóstico. Tienes que entender en dónde estás parado. Tienes que entender cuál es el nivel educativo de tus estudiantes, cuál es su dominio del tema. Tienes que, si se puede, comprender o al menos de manera general saber cuáles son los estilos de aprendizaje de tus estudiantes, porque eso también va a definir el tipo de experiencias que tú planeas para ellos. El tercer elemento que tienes que tener en cuenta para una planeación es comprender qué recursos tienes a tu disposición. Y por recursos me refiero a cuánto tiempo vas a tener disponible para dar tus clases. Identifica que siempre hay un margen de error. Una cosa es la versión oficial y otra totalmente diferente es lo real. El segundo punto es: tienes que saber qué materiales te ofrece la institución, qué materiales tienes tú que puedes aportar a ese curso, si hay algún presupuesto que tú puedas ejercer para poder diseñar este curso. Tienes que entender los espacios de la institución,
¿Con quién puedes colaborar? Eso es muy importante que identifiques el capital humano con el que puedes hacer sinergias para que las experiencias de enseñanza-aprendizaje con tus estudiantes sean más enriquecedoras. A partir de esto, ya tienes el objetivo, a dónde quieres llegar, ya sabes cuál es la base a partir de la cual vas a trabajar y los recursos determinarán qué decisiones tomas para trazar una ruta de trabajo para llegar en dónde estás hasta donde quieres llegar. Eso es básicamente la planeación, una ruta de trabajo que te va a llevar desde un punto inicial hasta tu meta. Ahora bien, muy importante que pienses en dos planeaciones. Tienes que tener una planeación general, muy general, de tu curso, el panorama general, macro de tu curso, porque de esa manera, cuando estés planeando cada clase, cada sesión, no vas a perder el rumbo. Entonces, planeas de manera general tu curso y en micro planeas cada sesión. Ahora, veamos las partes que tienen que quedar establecidas en cada una de tus sesiones. Todas las clases tienen 3 tiempos muy claros: la apertura, el desarrollo y el cierre. ¿Qué significa aperturar una clase? Incluye desde saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo que conlleve a generar un vínculo con los estudiantes, el calentamiento, que puede ser activación de conocimientos previos, en qué nos quedamos, qué fue lo que vimos ayer, qué seguía, con qué íbamos a continuar, este tipo de preguntas que hacen que el estudiante empiece a focalizar su atención en, ok, ya empezó la clase, y empiece a hacer el ejercicio mental de recordar qué fue lo que estaban trabajando anteriormente. Entonces, dijimos saludo, vínculo, calentamiento, que puede ser una activación de conocimientos previos, y viene la parte de sentar el objetivo de la sesión. Igual que los adultos, los estudiantes necesitan saber cuál es el objetivo, qué es lo que se espera de ellos. Y este objetivo puede estar emparejado con las instrucciones de la clase. Mi recomendación es que todas las instrucciones las lleves por escrito para evitar el que repitas y repitas y repitas instrucciones. Las dices orales en un primer momento y quedan de referencia escritas para todo aquel que se haya perdido, que haya llegado tarde o que no haya prestado la atención necesaria. El segundo momento es el desarrollo. Bueno, es la ejecución de la actividad que tú diseñaste, es la ejecución de la estrategia que elegiste para generar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta ejecución sí tiene que tener 3 elementos muy importantes. Uno es el trabajo individual para poder promover la autonomía y la independencia. El trabajo colaborativo, recordemos que está demostrado que la socialización consolida los aprendizajes, enriquece los aprendizajes. Y finalmente es la retroalimentación. La retroalimentación no es un momento de interacción del profesor con el estudiante exclusivo de la evaluación o exclusivo de procesos finales. La retroalimentación tiene que estar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que nos vayamos al extremo de estar como mosquito en la nuca con los estudiantes diciéndoles que sí y que no. Recuerden que es un balance. Para retroalimentar necesitamos observar, dejar que el estudiante trabaje de manera autónoma y en un diálogo con el estudiante poder conversar de aquellos ajustes que requiera realizar para afinar su proceso de aprendizaje. Finalmente está el cierre, y en el cierre, ¿qué es lo que se incluye? Evidentemente las conclusiones. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Contestaste tu pregunta de la mañana? ¿Contestaste tu pregunta de ayer? ¿Sigues pensando lo mismo que pensabas el lunes? En las conclusiones está que los estudiantes hagan explícito y verbalicen sus aprendizajes. Hay otro elemento que son las perspectivas, que es que sigue. Una vez que ya entendimos esto, conocemos esto, aplicamos esto, ¿qué seguiría?
Y si eres un maestro muy experimentado, incluso puedes arriesgarte con cambiar o adecuar tu planeación dependiendo las perspectivas que marquen tus estudiantes. Con las perspectivas también puedes tú dejar tarea. Recuerden que la tarea no es un elemento indispensable de todas tus sesiones. Las tareas tienen características muy especiales y muy particulares que vamos a ver más adelante, que obedecen a ciertas necesidades de tu grupo y de tu clase. Finalmente, en el cierre, tienes que despedirte, así como de manera cordial modelaste esta gracia y cortesía a tus estudiantes, abriendo una clase con un saludo, tienes que cerrar con una despedida. Es muy importante esta estructura de, ok, muchas gracias, hasta aquí llegó la clase, nos vemos mañana. Estos son los elementos que tendrían que estar en tu clase. En la descripción te voy a dejar el link a algunos formatos que puedes tú utilizar para planear tu clase. Y finalmente quiero decir, me gustaría que hicieras el ejercicio de ver cómo, conforme vayamos avanzando en estas sesiones, se va a poder observar el vínculo entre las competencias que estamos trabajando. Fíjate cómo planeación educativa tiene que ver con evaluación. Cuando tú dictas el objetivo y este objetivo lo traduces a un instrumento en donde quieres ver aprendizaje, es evaluación. Cuando tú estás hablando de retroalimentación en el proceso, es evaluación. Cuando tú diseñas cuál va a ser la experiencia de enseñanza-aprendizaje, estás haciendo uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cuando estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de las instrucciones que das, el dejar claro un objetivo, el saludo, el ser asertivos con los ajustes que tienes que hacer, las preguntas que tienes que realizar, son comunicación. Y finalmente, si te tomas en serio esto de comentar sobre las planeaciones, de hacer vivo el documento de las planeaciones, ese va a ser el fundamento para poder sistematizar tu práctica y para que tú te conviertas en un observador totalmente objetivo de tu práctica docente. Cada vez la vas a poder ir mejorando más, pero sobre todo va a ser la base para que puedas generar conocimiento a través de la investigación-acción. Déjame en los comentarios qué te gustaría saber o qué te gustaría ampliar de todo lo que mencionamos en este video y con mucho gusto haremos el material. Nos vemos para el próximo video.